Bueno, estamos viendo el capítulo 6 y viene bien hacer un pequeño resumen para podernos situar. Ustedes saben que el libro de Romanos se divide o se bosqueja del capítulo 1 al 11 como la parte doctrinal, digamos, y en el 12 en adelante como la parte práctica. Pero igualmente la parte doctrinal también tiene sus divisiones. Vemos, aparte de la introducción, a partir del versículo 18 más bien, se nos empieza a mostrar, 1.18, se nos empieza a mostrar la condición del hombre. O sea, el hombre está condenado. Podemos llevar podemos titular, digamos, esa porción del 1.18 hasta el 3.20 como la condenación. Del 3.20 hasta el capítulo 3.20 y todo el capítulo 4, o sea, el final del capítulo 3 y todo el capítulo 4 y 5, podemos hablar de la solución a la condenación, que es la justificación. Ese podría ser el título, la justificación. Y el capítulo 6 y el capítulo 7 trata de la santificación. El Espíritu Santo, Dios mismo, no solamente nos justifica por medio de la fe en Jesucristo, sino que también nos santifica. Entonces el capítulo 6 y el capítulo 7 hablan de la santificación, ahora estamos en el capítulo 6, y veíamos la relación del creyente con el pecado. Y la pregunta que contestaba la primera parte es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice: en ninguna manera. ¿Seguiremos viviendo como antes porque estamos bajo la gracia? No, dice, de ninguna manera. Y explica Pablo que estamos muertos al pecado, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros porque estamos muertos al pecado. Cambió radicalmente nuestra relación con el pecado. Y habiendo entendido esto, que ya el pecado no ejerce su señorío sobre nosotros, no tenemos por qué pecar, en definitiva, surge otra pregunta. Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! Estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Entonces Pablo formula otra pregunta, parecida a la del versículo 1, pero con un matiz diferente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo. El tema entonces, a partir de ahora, desde el versículo 15 hasta el final, es qué hacemos con esos pecados, siendo ya creyentes, sabiendo que Dios nos ha perdonado, que Dios es Dios perdonador. Entonces, ¿qué hacemos con esos pecados que surgen en la vida cotidiana? ¿Tenemos que preocuparnos tanto por esos pecados? Pecados como, por ejemplo, participar de los chismes, o de una conversación en el trabajo sobre, una conversación picaresca, o no sé, ver que una persona que uno conoce le va bien y sentir envidia, o mirar en la calle, mirar a una persona del sexo opuesto de una manera no tan santa. ¿Qué hacemos con esos pecados? ¿Nos podemos permitir esos pecados? ¿Dice algo la Biblia sobre esos pecados? ¿O ya, como estamos bajo la gracia, no tenemos que preocuparnos tanto por eso? Bueno, eso es lo que Pablo va a tratar en estos siguientes versículos. ¿Qué pasa con el cristiano en su relación con los pecados cotidianos? Con los pecados que pueden surgir en la cotidianidad. Vamos a leer
los versículos 15 al final, hasta el 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, yo soy así, yo me enojo. Tendemos a justificar esas cosas. Ese tipo de pecado. Bueno, Pablo dice, bueno, sabiendo que al decir que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley que nos condena, la gracia que nos perdona. Bueno, entonces, estamos bajo la gracia. No sé si habrán alguna vez escuchado eso o pensado inclusive. Bueno, estamos bajo la gracia. Tanto lío. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. En ninguna manera quiere decir, ni se te ocurra. Jamás, jamás. La gracia no es un permiso para pecar. No es una licencia para pecar. Bueno, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, porque la ley, si bien no nos sirve para la justificación, nadie va a ser salvo obedeciendo la ley en realidad refleja lo que es la voluntad de Dios. Refleja la norma de la perfección, a eso tenemos que aspirar. Obviamente que no vamos a ser salvos por la obediencia a la ley, es solo por gracia. Lo que hace la gracia es librarnos, dejarnos libres, al punto que nosotros podemos elegir no pecar. Ese es el tema. Entonces podemos buscar la santidad, no para ganarnos algo, no para ganarnos la salvación, ni por miedo, ni por temor a que Dios se enoje, sino por amor. De eso se trata, por amor a nuestro Salvador. En el versículo 1, fíjate que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el versículo 15 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay una diferencia muy grande entre perseverar en el pecado, quiere decir, entre vivir en el pecado, eso era lo que éramos antes, cuando vivíamos en pecado, cuando no éramos salvos, a pecar no como una norma de vida, sino, bueno, como una excepción. Fíjate, en 1 Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Esto es el que persevera en el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no persevera en el pecado. Ahora, sí, el cristiano comete pecados. Y Pablo y Juan también dicen en esa primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que es la gracia? Esto es la gracia. Sí, nosotros pecamos, pero nos arrepentimos y recibimos el perdón. Entonces, el cristiano, el creyente, sí, peca, pero no se deleita en el pecado. No toma el pecado livianamente. No piensa, el verdadero creyente, en que por estar bajo la gracia puede tomar con liviandad el pecado. Y Pablo continúa: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros si pensamos de esa manera, si pensamos, bueno, estamos bajo la gracia, no importa el pecado, Dios ya nos perdonó, ya está, entonces tenemos la mentalidad anterior. El pecado no nos resulta aborrecible, no estamos muertos del pecado. Y si de acá habla en términos de esclavitud, dice, si vos te sometés a un amo, terminás siendo esclavo de ese amo. Y el Señor Jesús en Juan 8:34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Entonces, suponete que vos tomás con liviandad la mentira. Decís, bueno, estás en una situación media incómoda y decir una mentira te hace zafar de esa situación. Bueno, al día siguiente, por ahí te chocó, te produjo una situación de incomodidad, ¿no? Al día siguiente, ante la misma situación, volvés a mentir. Y ya no te sentís tan mal. Y al día siguiente, ya la mentira no te resulta tan chocante, y al final terminás tomando la mentira como una práctica constante. Te haces esclavo del pecado, sos esclavo del pecado, no sos libre. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, porque la paga del pecado, lo vamos después, es muerte. El pecado trae muerte. Desde el Edén, es lo que le dijo el Señor a Adán: si comieres del fruto de ese árbol, ciertamente perecerás. O sea, el pecado trae muerte. Y fíjate que dice que vos podés ser esclavo del pecado para muerte. El pecado definitivamente acarrea la muerte. O sea, de la obediencia, vos podés esperar que diga que si el pecado es para muerte, la obediencia sea para vida. No dice eso, sino dice, o de la obediencia para justicia. La obediencia no te trae vida. Lo que te trae vida, ¿qué es? La gracia. Vos recibís vida por gracia sois salvos por medio de la fe. La obediencia es para justicia, para que vos puedas vivir una vida justa, una vida que a Dios agrada, una vida que enfoca a la santidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Pablo dice, las personas se hacen esclavos de aquel amo a que se somete. O sos esclavo del pecado o sos esclavo de la obediencia. De lo contrario del pecado es la obediencia. No hay término medio. No hay alguien que pueda decir, bueno, estamos tranquilos porque Dios ya me perdonó. El que piensa así ya es esclavo del pecado. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. No hay un término medio. Entonces, lo opuesto, decíamos, del pecado es la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios nos lleva a una vida de justicia, una vida que busca la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es una consecuencia de la fe. Si no hay obediencia, entonces la fe es solamente palabras. En Romanos 4:3 leíamos, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero esa fe de Abraham, y lo sabemos, acarreaba obediencia. Fíjate lo que dice Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No malentendamos lo que está diciendo acá. La fe es lo que salva, pero la fe se comprueba por las obras. Entonces, o vos vivís una vida de pecado o vivís una vida de obediencia. Si sos un hijo de Dios, vivís una vida de obediencia. No podés tomarte livianamente el pecado. ¿Sabés? Bueno, ¿sabés lo que costó el pecado al Señor Jesucristo? No lo podés tomar livianamente. Bueno, yo estoy bajo la ley, bajo la gracia, no tengo por qué cumplir la ley. Nadie que piensa de esa manera puede ser un verdadero creyente, o por lo menos un creyente, podría ser un creyente no maduro, que esté pensando así. Y por eso Pablo está exhortando de esta manera. Entonces, aquellos que piensan que se mandan solos, bueno, están equivocados. O responden a un amo o a otro. O responden al pecado o responden a la justicia de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes eran esclavos del pecado, eso lo vimos, éramos claramente esclavos del pecado, antes no podíamos dejar de pecar todo el tiempo. Pero dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero obedecimos, dice, de corazón a esa forma de doctrina. Pero fíjate que dice, a la que igual fuisteis entregados. No fue un mérito nuestro que obedecimos. Fuimos entregados. Dios lo hizo. ¿Entienden? Dios nos entregó a obedecer la doctrina. Ahora, nunca lo podremos haber hecho nosotros solos. Es Dios trabajando en nosotros. La obra es completamente de Dios. Y por eso Pablo da gracias. Gracias a Dios porque han obedecido, dice, a esa forma de doctrina a la cual han sido entregados. Siempre en la obra de Dios. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hace. 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiestan en todo lugar el honor de su conocimiento. Pablo siempre da gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en nosotros. Que hayamos obedecido es obra de Dios y Él se merece la gloria. Ahora dice que fuimos entregados a esa forma de doctrina, que hemos obedecido. Pero también Pablo destaca que hemos obedecido de corazón. O sea, no es que nosotros
creemos en la doctrina es el Evangelio. Nosotros no es que creemos en la doctrina de una manera mental solamente, sino que hemos obedecido de corazón. O sea, está hablando de que hemos obedecido con un corazón, que verdaderamente es un corazón nuevo, y que hemos obedecido comprometiendo nuestra vida en eso, con fervor. Cuando vos decís, han obedecido de corazón, está diciendo, han obedecido con celo, con entusiasmo. Obedecer es comprometerte completamente. Pero lo que quiero destacar ahora es la frase esta, cuando dice, no dice, han obedecido a la doctrina. Dice, habéis obedecido a aquella forma de doctrina. Y esto es muy rico, porque esa palabra, forma, en el original está hablando de, justamente, de la forma, de un molde. Como si fuera un molde. Entonces vos sos como un metal que se derrite y se pone en ese molde, y salís con esa forma. Esa doctrina es el trabajo de Dios, por medio de su Espíritu y de su palabra, que nos moldea conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que quiere decir, conforme a la imagen de Jesucristo. Hemos obedecido de corazón a esa forma de doctrina. Pero forma no quiere decir a esa clase de doctrina, sino que nos ha moldeado. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir forma de doctrina. Nos ha dado esa forma en donde día a día, por medio de la palabra y de las pruebas, nos va formando la imagen de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Eso es la santificación. Él nos va santificando y nosotros hemos respondido de corazón. O sea, la santificación viene de Dios y también es una respuesta nuestra. Hay un compromiso nuestro en santificarnos. Hemos respondido de corazón. Y estamos siendo formados a la imagen de Dios. Y dice, habiendo sido libertados del pecado, cambiamos de dueño. Fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Seguimos siendo esclavos, pero ahora de otro dueño. Dice, siervos de la justicia. Es lo que dice el Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justicia. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, vos estás buscando el reino de Dios y su justicia. Siervos de justicia, eso es lo que nosotros somos. Lo que queremos, lo que anhelamos, hacer la voluntad de Dios, eso es lo que queremos hacer. Hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, para poder hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad. Esa es la libertad. De la libertad no significa, vivo como quiero. La libertad quiere decir, puedo hacer la voluntad de Dios. Antes no podía, ni quería. Ahora puedo hacer la voluntad de Dios. Eso es la verdadera libertad. Y la libertad no tiene que ver también con pereza. No. La libertad tiene que ver también con una oportunidad para servir a Dios. Y Pablo dice, él está hablando de esclavitud, de libertad. Y Pablo dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo sabía que los oidores de la carta, porque vos sabés que la carta la envía a la iglesia en Roma, entonces va a haber uno que lee y todo el resto está oyendo. Él sabía que entre esa gente estaban los que oían, ¿no? Estaban los que en su casa había esclavos y también había esclavos. Muchos cristianos eran esclavos directamente. Y Pablo está hablando en términos de esclavitud. Y Pablo por eso dice ahora, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Lo que está diciendo es, les hablo con estos términos
para que puedan entender. ¿Cómo van a entender cosas tan profundas si no, Pablo diría, si no pongo un ejemplo de la vida cotidiana? Les hablo en estos términos de esclavitud para que entiendan. El hecho de cambiar de dueño, los esclavos, era habitual que se vendan y se compren. Entonces un esclavo respondía a un amo con obediencia total y era vendido y se esperaba de que también sea obediente y exclusivo de ese nuevo dueño. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. No podemos tener un nuevo dueño y responder al anterior. Él está hablando en términos de esclavitud. Hoy, si estuviera Pablo, seguramente emplearía el ejemplo del trabajo. O sea, vos, bueno, acá tenemos un ejemplo. Cambia de trabajo. Antes tenía un patrón del cual tenía que responder. Imagínate que ahora tiene un trabajo, vamos a suponer mucho mejor, pero en el primer día del trabajo, en su nuevo trabajo, termina la jornada y se va al antiguo trabajo y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Algo te está fallando. No estás andando bien, algo está funcionando mal, no puede ser así. Tenés un nuevo patrón, ahora se acabó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hablo en estos términos para que entiendan estas verdades. Ustedes ya cambiaron de dueño, ya no pueden responder al antiguo, que es el pecado. Entonces, debemos vivir en consecuencia a lo que somos. Por eso Pablo dice, hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, antes nuestros miembros, nuestros brazos, nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, labios, todos nuestros miembros, nuestras habilidades, nuestros esfuerzos, todo iban inclinando al pecado. Y te esforzabas un montón por eso, por pecar. Y te gustaba y perseverabas, un esfuerzo bárbaro. Bueno, ya ahora no. Ya cambiaste de dueño, dice. Eso era para servir, mirá cómo dice, ¿no? Para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que te quede bien claro lo que hacías. Así, ahora, para santificación. Lo que antes hacías, todo el esfuerzo que antes empleabas, que era grande, para servir a la impiedad y a la inmundicia, ahora tenés que esforzarte para presentar tus mismos miembros a la santificación, para servir a la justicia. Todo ese esfuerzo. Y es feo recordar en dónde estábamos y lo que hacíamos. Pero mucho esfuerzo para lograr. Éramos el centro de todo. Y nos valíamos de todo para nuestros deleites. Hasta de las personas que decíamos amar, queríamos que estén a nuestro servicio, nos esforzábamos para que se haga nuestra voluntad. Bueno, ahora ese esfuerzo es para la santificación, para la santificación. Porque cuando eras esclavo del pecado, dice, eras libre acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, no se puede tener dos amos. El Señor Jesús dice, o servís a uno y aborrecés al otro. No se puede tener dos amos. Entonces, si vos eras esclavo del pecado, eras completamente libre de querer hacer la voluntad de Dios. Eras totalmente independiente de hacer la voluntad de Dios. Vos no querías hacer la voluntad de Dios. Eso está diciendo. No te importaba. Vivías a tu manera, completamente independiente de lo que Dios quería. Eras libre acerca de la justicia. No querías ni sabías nada de ello.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pensar. Y verdaderamente provoca vergüenza, ¿no? Tanto esfuerzo, tantas cosas, tantos años, tanto tiempo perdido. Cuánta vergüenza. Dice, porque el fin de ellas es muerte. En el 4 versículos habla de la justicia, justicia, justicia. ¿Ya? En Efesios 5:3 leemos: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, ahora nos avergonzamos de esas cosas. ¿Cómo podemos ni siquiera pensar en volver a hacerlas? O en tomarlas con alguna liviandad. Entonces, ni tenemos que, dice acá Pablo, ni se habla de esas cosas. Ya está, ya pasó. Nadie que está bajo la gracia, verdaderamente está bajo la gracia, puede menospreciar esa gracia, puede abusar de esa gracia, puede entender lo que costó esa gracia para nosotros, o lo que costó esa gracia para Jesucristo, mejor dicho, como para después decir, bueno, el pecado no es tan grave. Mas ahora habéis sido libertados del pecado, dice Pablo, y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, antes nos esforzábamos por cosas que nos daban vergüenza, ahora tenemos algo por lo que vale la pena esforzarse. Pues fíjate que dice que el fruto del pecado era vergonzoso y el fin era la muerte. El fruto de la santificación, el fruto de esforzarse es la santificación, dice, y como fin, la vida eterna. Mirá el contraste abrumador. Entonces, fíjate, acá tenemos el contraste. Antes de ser cristianos, nuestra posición era esclavos del pecado y libres de la justicia. El resultado era fruto vergonzoso. Vicios, mentiras, vanidades, amargura, y sigue una lista tremenda. Y la consecuencia, la muerte. Ahora, la posición es libres del pecado y esclavos de Dios. El resultado es la santificación, paz con Dios, gozo, vida abundante. Y la consecuencia, la vida eterna. ¿Cómo podemos pensar, de alguna manera, en tomar con liviandad todo esto? Porque la paga del pecado es muerte, termina Pablo diciendo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el resumen, entonces, del capítulo. La paga por el servicio que le hemos brindado al pecado es muerte. Lo que está diciendo Pablo es, bueno, que Dios sería deudor si no le daría a los pecadores el salario que les corresponde. La justicia de Dios no se cumpliría, sería
¿Dios puede deberle algo a alguien? No. Entonces, la paga de ese esfuerzo tan grande que hicimos los pecadores, un esfuerzo muy grande, es la muerte. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Y en el original, el término está hablando en términos militares, como si fuera un general que le dice al soldado, bueno, soldado, en vista de todo el esfuerzo que ha demostrado tener al servicio del pecado, ahora le corresponde recibir el salario por lo cual usted se ha esforzado tanto, la muerte. Eso es lo que se merece, eso es lo que se ganó, esa es la paga. Pero Dios da una dádiva, no es algo que se ganó. La dádiva es algo que no se merece, es un regalo. La dádiva de Dios, que es la gracia, que no merecemos y que se recibe por fe en la vida eterna, en Cristo Jesús. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La dádiva de Dios es vida eterna con Cristo. No es lo que nos ganamos, lo que nos ganamos es la muerte. Lo que recibimos por gracia es vida eterna. Y vida eterna significa comunión con Dios y con Cristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios lo hizo. Entonces, en resumen, ¿pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, en ninguna manera. Hemos cambiado de dueño. Ahora podemos ser verdaderamente libres. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, así terminamos el capítulo 6.